Reciba un cordial saludo de su materia Análisis Numérico y en esta ocasión pues ya nos encontramos en la unidad de diferenciación e integración numérica. Ahora específicamente pues en esta agenda vamos a ver lo que es la integración numérica. Vamos a ver pues el concepto, algoritmo y algunos ejemplos, de lo cual ustedes ya conocen pues el concepto de integración, ¿verdad? Vamos a aprovechar ese conocimiento ya adquirido. Para ello, pues como objetivo es eso, ¿verdad? Que lo aprendamos ahora bajo un concepto de un algoritmo, lo logremos, como dice el objetivo, comparar con diferentes métodos de integración y otros pues que en la marcha iremos aprendiendo. Asimismo, el objetivo, pues específicamente, uno de ellos es el método del trapecio. Vamos a, como objetivo, conocerlo, aprenderlo, y así como el método de Stephenson, ¿verdad? Que ustedes sepan ahí utilizar, diferenciar, a lo mejor el algoritmo, programarlo, y sobre todo pues ustedes saquen una conclusión de cuál es el mejor o cuál se puede ocupar en qué condiciones dadas. Así que ese es como nuestro objetivo. Para ello pues un breve recordatorio y repaso de lo que todos ya conocemos por integración numérica. Es igual, solo que ahora vamos a ir pues con métodos iterativos, con fórmulas pues ya conocidas, pero sí siempre interactuando como un proceso automatizado. Por ello nos dice que vamos a conocer un poquito la cuadratura numérica, que es otra forma que también es llamada, ¿verdad? La cuadratura numérica, que no es más que la fórmula ya vista, ¿verdad? Ya conocida, en la cual tenemos un sigma, una sumatoria de a f de x, en la cual pues van sumándose cada uno de los elementos del a como un coeficiente y f de x sub 0 en diferentes puntos, hasta que tengamos pues los n puntos. Lo que también es como equivalente en la integración a tener una integral de a sobre b con f de x, ¿verdad? Que es la definición básica ya conocida. Y para expresarlo pues que todos estemos con una idea clara, cuando estemos hablando de integración numérica, pues todos sabemos ya que es una área a cubrir de acuerdo a una función dada, ¿verdad? Y tenemos una y de f de x. Lo que resulta pues que muchas veces vamos integrando por área, ¿verdad? Por partes. Claro, al ver la gráfica ahí, pues sí, ¿verdad? Vemos todo ya de una vez, pero no se ha logrado todo, ha sido por partes. Así que eso es el tema que hoy nos compete hablar, la integración numérica. Por lo mismo, definir algunos teoremas, como lo hemos hecho con anterioridad, alguna definición que ustedes conozcan cómo se concluye, cómo se deduce, que algunas fórmulas pueden parecer ahí muy amplias, muy extensas, pero que al final en nuestro algoritmo vamos a utilizar la fórmula más simple, ¿verdad? O simplificada o más práctica de utilizar. Por eso nos dice que ahí tenemos los puntos, ¿verdad? Que ya mirábamos en la gráfica, x sub 0, x1, hasta xn, un conjunto de nodos o puntos, ¿verdad? Distintos en ese intervalo AB que sabemos ya que está definido. Por eso se integran, muchas veces lo vemos con esa fórmula de polinomio, por eso tenemos una P allá a nuestro lado izquierdo, que eso significa que estamos sumando, integrando los distintos valores, ¿verdad? Utilizando la función que nos hayan dado. Un equivalente pues más ampliada lo tenemos acá al medio, es otra forma de expresarlo, siempre, ¿verdad? La integración numérica. Y siempre tener presente que tenemos de lado el error, ¿verdad? Como lo hemos dicho antes, o de truncamiento o redondeo. Acá pues una forma bien genérica que hemos utilizado como la anterior, y siempre pueden ver que está como con dos componentes. El de la derecha, digamos, donde está la integral, es donde más está en juego, como que fuera un pi grande, ¿verdad? Es como diciendo, ahí está en juego el error. Y el cálculo principal está ahí pues como a la izquierda. Pero eso es nada más para que ustedes conozcan cómo se deduce, cómo se analiza, ¿verdad? Pero aún no es como la fórmula que más vayamos a utilizar. Para ello y para llegar a la fórmula que sí queremos, ahí está la que ya es más conocido, ¿verdad? Que tenemos un entorno AB con un sí definido ahí, ¿verdad? Sí de X. Tenemos la fórmula conocida de integrar en un intervalo AB de L, ¿verdad? De L de X. Muchas veces la L es como de
Lagrange. Eso significa que sabemos que van nodos multiplicándose ahí para cada valor de i que va desde 0 hasta n. Por lo tanto, miren, una fórmula de cuadratura numérica, como le llamamos, es esta que ya está al medio. Y pueden ver ahí que a lo mejor esta es la que más utilicemos, por eso ya está enmarcada, que a la hora que tengamos un proceso nos fijemos exactamente cómo aparece esta función, cómo la definieron, ¿verdad? Bajo qué condiciones. Y ahí está lo que ya es conocido, ¿verdad? El sigma, la sumatoria de cada uno de esos elementos, que es pues realmente como partimos, ¿verdad? Siempre, como nos dice al final de la diapositiva esta, tengamos presente el error, ¿verdad? El error siempre está ahí. Y si quisiéramos profundizar en el tema del error, pues ahí nos dice ya una definición. Miren que es, por eso está una E mayúscula ahí de la error de f, que la podemos ir evaluando en muchos puntos. Y por eso es que a veces hacemos hasta una tabla, ¿verdad? Para ir evaluando punto por punto y ver cómo el error se comporta. Entonces ahí tenemos una fórmula de error ya analizada y concluida, ¿verdad? Para que la podamos utilizar más adelante. Bien, hablando específicamente, como les decía, la L que ya mencionábamos, la L mayúscula que nos aparecía en la fórmula, que es Lagrange, que va haciendo como pares ordenados y multiplicándose, ese es Lagrange, nos dice pues que representa cada uno de los nodos, esos pares ordenados, esos que se van graficando. Por ende, alguno de ellos es conocido como la regla del trapecio. Es una forma, acordémonos que estamos integrando. Y el trapecio va a ser una figura para ir cubriendo esa área de integración, pero con forma de trapecio. Sabemos que el trapecio tiene sus limitantes, es mero cuadrado, recto, y hay funciones que son algo curvilíneas. Pues el trapecio se acerca, ¿verdad? Tiene su principio y es bueno. Entonces ese es el primer punto a hablar pues, de la regla del trapecio. Vamos a hablar también la que ya aparece ahí, la regla de Simpson, que es todavía pues mejorada. Ahí tenemos la fórmula del trapecio, como les decía, ya existe la forma, ya se concluyó. Y sí, pues como siempre pueden ver en la parte final, tenemos que estamos integrando una área. Y la fórmula es h medio b de f de x sub 0 más f de x sub 1, ¿verdad? Corchetes, menos h al cubo sobre 12. Y como siempre hemos dicho en la parte final, ¿verdad? La de la derecha siempre es lo que se combina como error, ¿verdad? Y la parte inicial, esa es como en sí donde aparece el cálculo. Lo otro es el error, que hemos dicho pues que puede ser un poquito mayor o menor. Y es donde siempre aparece este símbolo sí, ¿verdad? Que está definido en ese intervalo. Entonces, como para resumir en esta diapositiva, tenemos pues ya mencionar la regla del trapecio. Tenemos la regla de Simpson, ¿verdad? Ahí lo vamos a subrayar también. Y que nosotros hagamos pues la comparación entre ellos. Más a continuación viene un ejemplo y para que ustedes sopesen cómo se aproximan cada uno de ellos en su método pues especial. Ahí tenemos recalcando pues el trapecio. Nada más subrayando los títulos, que es como lo importante anotar en esta diapositiva. Quizás una forma mejor explicada siempre son las gráficas y podemos ver ahí que tenemos una función, ¿verdad? Una función pues que lleva su curvatura, pero vean como estamos en integración, la intención es barrer, ¿verdad? Recorrer toda esa área que está entre x y la función. Una, ¿verdad? Quizás no la mejor, pero es una forma, es esta del trapecio. Y pueden ver ahí que en amarillo se ha coloreado pues la figura del trapecio. Pero se necesitan varias formas para ir cubriendo el área. No va a ser como perfecta, va a haber, por eso siempre decimos, un poco de error o mucho error. Ahí se está señalando pues en amarillo algunos espacios que no se alcanzan a cubrir. Es parte del análisis que hagamos ya con un proceso automatizado. Si a lo mejor los intervalos, las X pueden ser más cortas, más reducidos. Ahí por efecto de la gráfica pueden ver que de X sub 0 a X1 es un espacio bien ancho. Pensemos, ¿y qué tal si lo reducimos un poco y siempre con figura del trapecio? Esas son las cosas que hay que pensar, ¿verdad? Pero en sí esto ya es la figura a lo que estamos apuntando.
Entonces, luego de ver pues el método de la cuadratura ahí de Simpson, vamos a ver que tenemos esta fórmula. Tenemos siempre la integral de a de b de f de x igual, miren, h tercios. Hay variante con la fórmula anterior. Tenemos f de x sub 0 más 4 veces la f de x1, ¿verdad? Y f de x2, que son los puntos que nos van a dar. Y siempre notemos que la parte extrema derecha, esto es lo que juega como el error, ¿verdad? Podemos por el momento, digamos, si quisiera no calcularse, pero sí la parte inicial me va a dar la aproximación. Por eso aquí en la parte inferior habla del error, que es un x sub 0 con un sí menor que x sub 2. Y ahí está, como decíamos, h. Pueden ver que la h es lo que decíamos. Juguemos con h un mayor, menor, probar diferentes valores hasta que obtengamos un error bien, pues, obviamente mínimo. Sí, entonces ahí tenemos Simpson. Miren ahora comparándolo con la gráfica anterior que teníamos ahí. Ahora tenemos la del método de Simpson. Pueden notar que, digamos, es la misma gráfica, pero ya Simpson como que utiliza más puntos, no se va tanto en forma recta. Y ahí pueden ver cómo está señalando, ¿verdad?, los puntos, dice P de X sub 2, como más aproximado. Lo que están tratando de señalar esas flechas ahí que el error se ha pues reducido, es casi que menor. Siempre habrá error, ¿verdad? Pero vean, Simpson consideró más puntos. Igual, miren, notemos H. En la parte de abajo es H. Y puede ser, como yo les decía, ¿verdad?, en el diagrama anterior, o una H más reducida o más amplia. Casi siempre es reducirla para que se vaya ajustando y acoplando a la gráfica, ¿verdad? Porque recordemos que estamos en integración y es cubrir un área, ya sea por la del trapecio, pero vemos que el trapecio es muy recta, tienen unos picos ahí, ¿verdad?, unas puntas, y esta ya le da un poquito más de suavidad, más de curvatura. Claro, necesita más puntos, ¿verdad?, más elementos. Así que creo que ahí tenemos comparativamente esas gráficas. Ahora veamos el ejemplo en el cual tenemos, pues miren, la regla del trapecio y la regla de Simpson. Como le decía desde un inicio, el objetivo es comparar cada uno de estos elementos. Vamos a comparar esta función en un intervalo de 0 a 2. Miren lo que se nos ha dado, ¿ver? Ahí aparecen f de x diferentes. Igual, para que nosotros podamos buscar otras, tenemos una f de x que vamos a probar. X sub 0, x a la cuarta, 1 sobre x más 1, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1, ¿verdad?, más x al cuadrado, seno, exponencial, etc. Y vean, ahí me da ya el valor exacto. El valor exacto al cual yo tengo que aproximarme, 2.66, 64, 109, etc. Entonces, a eso tengo que apuntar, a eso tengo que minimizar el error. De acuerdo pues a las fórmulas anteriores ya vistas. Las ponemos nuevamente para que nos ubiquemos. Ok, ¿qué fórmulas vamos a ocupar? Ahí están las fórmulas, ya como aplicadas en el intervalo 0 a 2. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? La del trapecio y la de Simpson. Veámoslo con mayor detalle, pero creo que en sí el ejemplo lo tenemos claro hacia dónde vamos. Y es lo que a continuación mostramos. Muchas veces nos va a tocar quizás mostrar o hacer una tablita, que haces un cuadro, ¿verdad? Y nuevamente ponemos en la primera fila las funciones, ¿vieron? Diferentes funciones. El valor exacto, hacia ese valor exacto es el que realmente tenemos que apuntar. Y vean, ya aquí están los resultados. En la penúltima fila tenemos la del trapecio. En la última tenemos la de Simpson, ¿verdad? Entonces, en la del trapecio, vean que tenemos el valor es 2.66, pero en el trapecio me dio 4. Imagínense qué error tenemos ahí, ¿verdad? Y vean con Simpson, que es muy bueno, casi que nos dio exacto. Miren, 2.667. Habría que ver si hay más decimales, pero nos dio exacto. X a la cuarta, miren, el valor real es 6.4. ¿Qué nos dio por trapecio? 16, miren qué distante. ¿Qué nos dio con Simpson? Miren, 6.667. Entonces ahí cada uno de ustedes puede ir notando, comparando, haciendo sus cálculos,
como Simpson pues es muy bueno a la hora de integrar. Trapecio pues es una base, ¿verdad? Un principio, pero como que sí tiene pues mucho error. Pero en fin, ¿verdad? Es un análisis comparativo de valores, de datos, y ahí los hemos como separado para que ustedes los puedan remarcar y probar pues en una forma pues independiente. Así que creo que este ejemplo es bastante amplio, ¿verdad? En concreto muestra de una sola vez diferentes funciones, de una sola vez el método, ¿verdad? de Simpson, comparando con el método del trapecio. Entonces, por eso aquí tenemos ya como para ir cerrando algunas definiciones de la precisión de la fórmula de la cuadratura, a manera también de conclusiones, bien importante. Miren el grado de exactitud o precisión de una fórmula de cuadratura que podemos ir concluyendo. Bueno, que siempre será un valor entero positivo mayor, ¿verdad? O más grande que n, tal que está, dice la fórmula C exacta para x sub 0, cuando x sub k, cuando k vale 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Cada uno de esos valores. Concluyendo, pues el trapecio, por lo que ya vimos, tiene como un grado de precisión 1, que es como de los menores. Veamos qué sucede con Simpson. Miren, Simpson ya tiene un grado de precisión 3, ¿verdad? El concepto que antes definimos como grado, ¿verdad? O precisión de la cuadratura. Y hay otros métodos todavía más precisos. Pero en estos vean que uno ya tiene grado 1 y grado 3, que es importante dominar ese concepto del grado, ¿verdad? Para así rápido identificar si es bueno o no. Bueno, y agradezco hasta este día pues la atención prestada por ustedes al tema de integración numérica. Completamos hasta acá este video y gracias por su atención.